Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Bienvenidos, hoy es viernes 9 de septiembre del 2016. En el calendario de Jehová estamos a Shabbat 8 de Elul. La porción que vamos a estudiar esta noche es Shoftim en hebreo, que significa jueces. Y la porción es de Deuteronomio 16:18 a Deuteronomio 21:9. Nos vamos a concentrar en una porción más pequeña. Vamos a leer Deuteronomio 17 del 1 al 7. Realmente, si ponemos atención a toda la porción, el tema predominante es el juicio. Entonces vamos a tomar Deuteronomio 17 del 1 al 7. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere la verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa. Sea hombre o mujer, los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Pues el principio bíblico que vamos a estudiar esta noche se llama proceso de juicio. Y no necesariamente tiene que ser, como estamos acostumbrados hoy en día, todo un proceso judicial. Pero es un proceso en el cual se actúa con discernimiento para solucionar un problema o para confrontar a alguien que está en pecado. Todo esto es muy importante en la vida de una congregación. En muchas ocasiones, durante la vida comunitaria, venimos a la congregación y al paso de los meses y los años se suscitan problemas entre nosotros. Y muchas veces esos problemas causan que la gente se vaya de la congregación, que haya pleitos que se hagan muy grandes, y en muchas ocasiones la iglesia está dividida en 2 o 3 bandos a causa de los problemas. Y hay obviamente murmuración, pleito, contiendas, disensiones. Y Dios estableció precisamente este proceso de juicio para evitar que las cosas se salgan de control y se dañe a toda la congregación. Este proceso de juicio le vamos a llamar también proceso de discernimiento, que es, yo pienso, la palabra o el concepto más adecuado,
en el cual cuando hay problemas en la congregación, para poderle dar solución, tenemos que entrar en un proceso en el cual se presenten pruebas con testigos para solucionar el problema. Todo el propósito de esto es precisamente que no haya personas que sean culpables, que no reciban castigo o disciplina, o que se castigue a los inocentes. Y en el transcurso del estudio de los Shabbats hemos hablado ya en algunas ocasiones acerca de esto. Pero especialmente esta porción nos enseña el proceso que Dios estableció para darle solución a estas cosas. En muchas ocasiones son problemas muy sencillos, pero puede suceder que con el paso del tiempo también se enfrenten problemas muy delicados. Entonces, para resolver cualquier clase de problema o malentendido, este proceso de juicio o discernimiento es muy importante en la vida de una congregación. Entonces, vamos a ver en la porción que acabamos de leer los 5 pasos que Dios estableció para resolver un problema. Entonces vamos a regresar a nuestro texto de Deuteronomio 17 del 1 al 7. Entonces el primer paso es cuando sea conocido el pecado de alguien dentro de la congregación. Paso número 1, que se conozca el pecado de alguien dentro de la congregación. Si ven el versículo número 2, es exactamente lo que está expresando la Escritura. Cualquier persona que haya hecho mal ante los ojos de Jehová. Entonces, una vez que se sabe del pecado de alguien, el segundo paso es informar a los líderes. Versículo 4. Tienes que informar a los líderes del problema. Paso número 3. Se inicia una investigación para saber si esto es cierto. Versículo 4 también. Paso número 4, se reúnen 2 o 3 testigos con pruebas. Y esto lo encontramos en el versículo 6. Y versículo 5. Todo esto tiene el propósito, Dios estableció, de quitar el mal en medio del pueblo. Y eso lo encontramos al final del versículo 7. Entonces, prácticamente Dios nos muestra un proceso de 5 pasos para darle solución a cualquier problema dentro de la congregación. Como creyentes tenemos que entender la importancia de no permitir que las murmuraciones y los chismes den lugar a divisiones dentro de la congregación, y es muy importante.
Somos seres humanos, tenemos fallas y muchas veces va a haber problemas entre nosotros. También hay que saber cómo solucionarlo, porque imagínense, ahorita estamos temporalmente en este cuerpo físico, pero va a llegar el momento que estemos delante de Dios por 1 año, por 10 años. No, va a ser por la eternidad. Tenemos que aprender a resolver nuestros problemas, pero se tiene que hacer bíblicamente. Es muy importante. Entonces, toda clase de convivio, de confraternidad entre hermanos, siempre trae problemas de alguna manera u otra. Con el paso del tiempo se van a suscitar malos entendidos, problemas, situaciones, y hay que saber cómo enfrentarlas. Entonces, aquí Dios nos da precisamente la solución a toda esta clase de situaciones. Lo que se pretende es que con el paso del tiempo aprendamos a convivir, a resarcir los daños que hagamos y a poder convivir en paz los unos con los otros. Entonces vamos a ver en el Antiguo Testamento varias citas bíblicas donde Dios habla de estas situaciones en las cuales se tenía que ejercer un juicio. Vamos primeramente a Levítico 19:15. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia, ¿qué dice? Juzgarás a tu prójimo. Entonces, el propósito de todo esto es actuar con justicia, sin favorecer a nadie ni tomar bandos, sino para que la verdad prevalezca. Levítico 19:35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Y viene de repente la imagen de esa porción de la Escritura en el Nuevo Testamento donde Jesús entra al atrio del templo y ve a todos los cambistas vendiendo animales para el sacrificio con defectos, con pesas adulteradas, engañando a los que menos tenían. Y la reacción de Jesús fue pues totalmente entendible, basado en lo que su Padre estableció en el Antiguo Testamento. Obviamente no tenía nada por lo cual estar contento. Números 35 del 9 al 12. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendrán, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre ¿en qué? En juicio delante de la congregación. Entonces, todo esto es muy importante. Tú no podías de repente alzar la voz contra alguien, acusarlo y de repente apedrearlo sin ningún proceso. Porque obviamente haciéndolo de esa manera iban a morir muchos inocentes. Entonces el propósito era acudir a todos los argumentos que Dios había establecido en su ley, pero en el versículo 12 dice claramente que se tenía que establecer un juicio. Entonces el juicio es precisamente los 5 pasos que leímos
al inicio del estudio. Nadie podía ser acusado sin que se cumpliera todo el proceso. Jueces 4 del 4 al 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Para aquellos que dicen que Dios no permitía a las mujeres en lugar de liderazgo, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella, ¿a qué cosa? A juicio. Entonces esta mujer Débora, que es una mujer muy prominente, con muy buen testimonio en la Escritura, dice la palabra que tenía un lugar al cual el pueblo podía acudir para solucionar cualquier problema entre ellos. Y es algo muy importante. Isaías 1:17. Dios, hablando a través del profeta Isaías, dice al pueblo: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Entonces, todo lo que estaba estableciendo Dios era siempre buscar la verdad y establecer juicios justos. Malaquías 3:5. Y vendré a ustedes para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor ¿de quién? De mí, dice Jehová de los ejércitos. Dios, a través del profeta Malaquías, estaba estableciendo que si las cosas continuaban de esa manera en Israel, Él iba a establecer juicio contra su pueblo. No quiero que se vayan con una impresión equivocada, pero en Apocalipsis es muy claro, en los últimos capítulos, que Dios va a venir y se va a sentar en el trono para juzgar a la humanidad. Entonces, esto fue temporal, pero viene el juicio final y es algo muy importante. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Yo quiero mostrarles que en la Escritura continúa lo mismo que Dios Padre había establecido, y que esto no había cambiado de ninguna manera. Está hablando Jesús, Mateo 5, 21 y 22. Oyeron que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús nos está diciendo que cualquiera que obre de manera equivocada, haciendo daño a su prójimo, está bajo juicio final. Juan 7, 23, 24. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Aquí Jesús está confrontando a los escribas, a los saduceos y a los fariseos, que lo estaban criticando por sanar a un hombre en el día de reposo. Entonces Él los está exhortando
a que no ejerzan el juicio sin conocimiento, nada más dejándose guiar por las apariencias, sino que sean, como dice aquí, justos, que sus juicios sean justos. Vamos a ver Romanos, capítulo 2. Versículo del 2 al 3. Mas sabemos que el ¿qué? Que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ahora el apóstol Pablo está exhortando a los romanos a que no juzguemos de manera equivocada. Para que tu juicio sea justo, necesitas actuar conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Entonces, si no andas en la verdad y practicas lo mismo que las personas a las cuales estás juzgando, tú también estás bajo condenación y juicio. Entonces, un juicio para que sea legítimo tiene que tener la característica de ser justo. Primera de Corintios 6, del 1 al 6. ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima a la iglesia? Para avergonzarlos les digo, pues que no hay entre ustedes sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pelea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pablo nos está ilustrando aquí en su carta a los Corintios que la manera correcta es como Dios lo estableció. De hecho, nosotros como creyentes no tenemos por qué buscar un juicio con los incrédulos. Tenemos que hacerlo dentro de la congregación como Dios Padre estableció, llevando ese proceso de 5 pasos, el cual nos va a dictar quién es inocente y quién es culpable. Entonces, Pablo estaba exhortando a los creyentes en Corinto en que tenían que aprender a tener discernimiento para poder juzgar las cosas que sucedían dentro de la congregación. Y estaba preguntando si no había por lo menos algún entendido que pudiera juzgar entre ellos. Segunda de Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a ustedes, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá ¿qué? Todo asunto. Entonces, si se dan cuenta, en el Nuevo Testamento no había necesidad de establecer este juicio o este proceso de juicio o discernimiento con los 5 pasos, porque todo mundo conocía la Torá. Todos sabían lo que Dios Padre había establecido, y si se dan cuenta, usan los mismos términos que se usaba en el Antiguo Testamento. Entonces, todo proceso de juicio dentro de la congregación era exactamente de la misma manera. Seguía el mismo protocolo, y hasta los 2 o 3 testigos eran necesarios para poder resolver todo asunto en la congregación. Hebreos 9:27. Esto es algo en lo cual tenemos que poner especial atención.
es un principio bíblico. Y de la manera que está establecido, ¿para quiénes? Para los hombres. Dice que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, ¿qué va a pasar? Va a venir juicio. Pero no se equivoquen, no solamente está hablando de los incrédulos. También los creyentes van a tener que compadecer ante el trono de Jesús o la bema para poder ser juzgados justamente. No se va a perder la salvación, pero sí va a quedar en entredicho nuestras recompensas por haber obedecido o no todo lo que Dios Padre estableció. Entonces, todo ser humano, ya sea creyente o no creyente, va a tener que compadecer ante un juicio. Hebreos 10:28 dice, el que viola la ley, ¿de quién? Por el testimonio de ¿cuántos testigos? Dice, muere irremisiblemente. ¿Por qué en tantos pasajes? Y créanme que no vimos todo lo que teníamos que ver por falta de tiempo, pero toda la escritura está llena de porciones donde se habla acerca del juicio. No solamente está hablando del juicio final, al cual todos vamos a compadecer, pero también a toda la clase de situaciones que había dentro de la comunidad de creyentes para poder resolver las diferencias. Entonces, todo este concepto del juicio y de los 5 pasos para resolver los problemas dentro de la congregación son de vital importancia. No podemos permitir que los culpables sean exonerados. Es algo que Dios no va a perdonar. Tampoco se puede hacer lo contrario. Tampoco se puede castigar a los inocentes. Entonces, toda nuestra vida está llena de situaciones donde tenemos que emitir juicios. Y es muy importante que llevemos a cabo todo lo que Dios Padre estableció. Imagínense, si no actuáramos de esta manera, en esta congregación solamente estaría el pastor y el líder de alabanza. Y lo digo en serio, es algo muy, muy delicado. Tenemos que aprender a lidiar con los problemas. Cuando formen su hogar y se casen, si no aprendemos a hacer este proceso en casa, mucho menos lo vamos a poder desarrollar dentro de la congregación. Y es muy importante. Hasta para educar e instruir a nuestros hijos, tenemos que saber juzgar adecuadamente. Entonces, todo esto que vimos en un poco lapso de tiempo es muy, muy pequeño comparado con toda la escritura donde hay porciones acerca de los juicios. Pero es una vista general que nos va a ayudar a saber cómo actuar dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de la congregación y para resolver cualquier tipo de problema. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom.